ver las películas de Piratas del Caribe de Disney nos puede dar a entender una idea de cómo solían ser estos personajes en el pasado. Sin embargo, no todos estos personajes eran tan inofensivos e encantadores como el pirata conocido como Jack Sparrow. El capitán Jack Sparrow. Tal vez Sparrow domine los océanos en las películas de Disney, pero mucho antes de la aparición de este personaje ficticio, existieron un grupo de bribones y bucaneros que dominaban los 7 mares. En este video te invitamos a explorar a los piratas más crueles de la historia y que con solo oír su nombre nos provocan sensaciones inquietantes. Bienvenidos al Top 5 de los piratas más famosos y sanguinarios de la historia. ¡Arrancamos! Estos temidos hombres ya eran muy conocidos a más de 400 años antes del nacimiento de Cristo. Los griegos llamaban a los saqueadores de navíos piratas, que significa los que atacan, ya que saqueaban, hundían, quemaban, mataban cuando atacaban a los barcos en medio del mar. Con el tiempo los piratas fueron evolucionando, tanto en tácticas como en estratagemas de saqueo, y fueron llamados de diversas maneras, como por ejemplo los corsarios. Eran así denominados los piratas legales, ya que habían gobiernos como el inglés en el siglo XVI que compartían sus ganancias con ellos. Lo hacían solo en tiempos de guerra para así debilitar a la nación enemiga. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas veces el límite se vuelve difuso, ya que algunos gobiernos dieron autorizaciones indiscriminadamente, permitiendo que piratas operaran en un marco fuera de lo legal, llegando estos piratas a ganarse el título de Corsarios de la Muerte. Número 5. Y empezamos este sanguinario top con una colosal pirata. Sí, escuchaste bien, una mujer pirata. Nadie sabe su historia completa, pero Anne Bonny era conocida como la mujer pirata más respetada y famosa de todos los tiempos. También conocida por su diminutivo Boom. Fue una mujer pirata irlandesa que operó durante los primeros años del siglo XVIII y que es recordada principalmente como una de las 2 únicas mujeres con su compañera Mary Read que se sabe que fueron declaradas culpables de piratería. Nació en una familia irlandesa que emigró a América del Norte. Anne Bonny fue repudiada por su acaudalado padre cuando se casó con un pobre marinero y pirata llamado James Bonny. Después de ser repudiada por su padre, Anne Bonny y su esposo se mudaron a las Bahamas, pero su matrimonio no duró mucho tiempo y ella se escapó con la pirata Mary Read y otro pirata llamado John Rackham, conocido como Calico Jack, y se unió a la tripulación de la venganza. Anne Bonny no se disfrazaba como hombre, no tenía por qué hacerlo, era muy competente, feroz, despiadada en combate, llegando a cometer atroces actos vandálicos, saqueos, asesinatos y hundimientos de navíos. Eran pocos de los diversos actos de piratería que ella cometía. Una pirata temible, que se ganó un más que merecido respeto en los 7 mares. Su despiadada carrera en la piratería llegó a su final cuando fue capturada con toda su tripulación de la venganza y fueron declarados culpables de piratería. No existen registros de su deceso. Número 4. Este pirata a menudo es recordado como cruel y sanguinario. De hecho, es un marinero escocés que comenzó su carrera como un corsario y un cazador de piratas, William Kidd. En un principio tenía la misión de cazar piratas por orden del gobernador de Nueva York y Massachusetts. Intentaba llevar a cabo su misión cuando su tripulación cayó presa del cólera. Su navío presentaba grietas y todos sus intentos de ataque fracasaron. Finalmente, Kidd, en su desesperación, capturó un barco inglés lleno de riquezas, convirtiéndose así en un pirata legítimo, aunque él creía que se trataba de un barco francés. En la tradición es quizá el pirata que más fama ha alcanzado en canciones, historias y leyendas que ningún otro pirata de los 7 mares ha logrado. De hecho, él junto a su tripulación ha sido acusado de todos los crímenes que la tradición atribuye a las historias piratas. Su buque tenía el nombre de Adventure Galley. Destaca su eterna rivalidad con el capitán pirata Robert Culliford. Muchas leyendas fueron narradas acerca del lugar de escondite de los tesoros de Kidd. Esto contribuyó enormemente a la famosa leyenda de los tesoros piratas enterrados. Se sabe que el capitán Kidd dejó enterrado parte de su tesoro en la isla Gardners, aunque este fue desenterrado por el gobernador Belmont.
y enviado a Inglaterra como una prueba de incriminación contra él. En 1701 fue arrestado en Boston cuando se presentó ante la falsa promesa de que sus crímenes serían tratados con clemencia. Fue juzgado por piratería y condenado a la horca, colgándose su cuerpo inerte en el muelle de Támesis durante varios años. Número 3. Este corsario inglés, que se dedicó a la piratería en 1716, era conocido por acosar solamente a barcos ingleses y franceses, con su buque insignia, el Ranger. Charles Vane fijó su base en las Bahamas y era conocido por ser cruel, no solo con sus enemigos, sino también con sus tripulantes. En febrero de 1718, Vane fue acorralado por Vincent Pearce, comandante de la HMS Phoenix, donde aceptó el perdón real, pero volvió a sus andadas siniestras tan pronto quedó libre, después de salvarse por los pelos de la Royal Navy, o sea, la Marina Real Británica. La tripulación de Vane le quitó la capitanía. En sustitución quedó su intendente Calico Jack Rackham. Vane, sin embargo, se abrió camino de regreso a los altos rangos de la piratería, al apoderarse de naves mucho más grandes. Después de una carrera bastante larga y agresiva en la piratería, fue finalmente capturado y ejecutado en la horca. Murió sin expresar remordimiento por sus crímenes. Después de su muerte, en 1721, en Gallows Point, Jamaica, su cuerpo fue colgado en la entrada del Port Royal como advertencia a los demás piratas. Número 2. El siguiente pirata era galés. Fue uno de los piratas más exitosos de la edad de oro de la piratería. Era conocido por su valentía, a menudo atacaba barcos mucho más grandes que el suyo. Este hombre fue Bartholomew Roberts. Su verdadero nombre era John Roberts. Su reputación hablaba de un hombre despiadado. Cuando el capitán de un barco de esclavos capturado se negó a pagar el rescate, Roberts prendió fuego al barco entero, con los esclavos dentro. Además, él tenía sus manías. Se lo solía ver muy bien vestido y, como un hombre de religión que se creía, se negaba a atacar los domingos. Es conocido por el reglamento impuesto a su tripulación y también por su peculiar personalidad que se caracterizaba en el buen trato a las mujeres. Se estima que capturó a más de 470 buques. Sembró el terror en los mares entre Estados Unidos y África Occidental desde 1719 hasta 1722. Con muy pocos detalles acerca de él, se sabe que Roberts llegó a la mar a la edad de 13 años. Se dedicó a la piratería en 1719, cuando el barco de esclavos en que estaba trabajando como tercer oficial fue atacado por dos barcos piratas, el Royal Rover y el Royal James, dirigido por el capitán Hall Davis. Davis se encaprichó con el joven galés y descubrió sus habilidades como navegante. Incluso lo consultaba durante sus viajes. Bartholomew Roberts fue elegido como capitán del Royal Rover. Roberts murió mientras luchaba con el HMS Swallow, un buque de línea de la Armada Real, comandado por el capitán Challoner Ogle, en febrero de 1722, y como lo ordenó a su tripulación, tiraron el cuerpo del capitán en el mar. Su muerte fue un shock para el mundo pirata, ya que todos lo consideraban invencible. Número 1. El último pirata sanguinario de este top no necesita presentación. Fue un pirata inglés. Impresionaba su elevada estatura, a la que añadía una imagen impactante. Le gustaba mostrarse en público con un aparatoso tricornio con plumas y armado con varias espadas, cuchillos y una pistolera con 3 juegos de pistolas de diversos calibres. Para rematar, acicalaba su poblada barba oscura con mechas de cañón que le colgaban como adornos navideños y que encendía cuando entraba en combate. Edward Teach, ¿te suena? No, ¿verdad? ¿Y qué tal el mundialmente conocido Barba Negra? Quienes le vieron luchar decían que se parecía al diablo, con su terrorífica mirada y una nube de humo en torno a la cabeza. En este sentido, fue el verdadero inventor del look pirata.
En algún momento se unió a la tripulación del pirata británico Benjamin Hornigold, quien se retiró en 1716 aprovechando un indulto del gobierno inglés. Entonces Stitch tomó el mando y eventualmente se hizo de su propio barco, una fragata de 300 toneladas, a la que bautizó Queen Anne's Revenge. Expolió a fondo el Caribe y la costa atlántica de América del Norte durante 2 años. Su táctica favorita consistía en perseguir barcos mercantes y encaminarlos a canales de navegación peligrosa que él conocía muy bien, para abordarlos y apoderarse de todos los objetos de valor, comida, licor y armas que llevaran. Las riquezas de Barbanegra aumentó al mismo tiempo que las leyendas que lo rodeaban. En mayo de 1718, Teach protagonizó una de sus acciones más sonadas, al bloquear el puerto de Charleston con el Queen's Anne's y otros 4 bajeles, cercar la ciudad y secuestrar a varios ciudadanos prominentes, por cuya libertad pidió un rescate insólito: una caja de medicinas. Eventualmente, Barbanegra se retiró luego de recibir un indulto, vender su motín, abandonar su tripulación y asentarse en las colinas americanas. Sin embargo, aún en el retiro, Barbanegra no podía resistirse a seguir capturando barcos. Los comerciantes de los enclaves atlánticos perdieron la paciencia ante las fechorías de Barbanegra y pidieron ayuda al gobernador de Virginia, que envió en su persecución 2 balandros al mando del teniente Robert Maynard. Este alcanzó a la flota pirata junto a la isla Ocracoke el 2 de diciembre de 1718, cuando la mayoría de la tripulación de Barbanegra estaba en tierra. Los hombres y cañones de Maynard superaban a los piratas en porción de 3-1. Estos salieron derrotados en el desigual combate. Teach recibió 5 balazos y varias heridas de sable antes de caer, cuando finalmente murió. Barbanegra tenía más de 20 heridas de bala y una espada clavada en su cuerpo. Maynard lo decapitó y colgó su cabeza en el patio de la guarnición del Hampton como un trofeo. Y aquí finaliza este sádico top de los piratas más famosos y sanguinarios de la historia. Como siempre, si el video te gustó, dale me gusta. Si no estás suscrito a este canal, pues ¿qué esperas? Suscríbete, es totalmente gratis. Puedes seguirme en mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción. Y recuerda que cuando lo... Nos vemos en el próximo video.